Hola, muy buenas, bienvenidos a una práctica de profundización en programación. En la práctica de hoy lo que pretendemos es realizar una calculadora sencilla online para operar dos números reales. Los vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso calcular una potencia. Vamos a intentar elevar el primer número al segundo número. Para hacernos llegar el trabajo tenéis varias opciones. Una de ellas es utilizar el OBS Studio, instalarlo en vuestro ordenador. Ya sabéis que es un programa gratuito de código libre y que tiene además versión para Windows, para Mac y para Linux. Grabáis lo que estáis haciendo en el escritorio, como estoy haciendo yo ahora mismo, y nos enseñáis cómo se define ese programa, las líneas de código del programa y cómo se ejecutaría utilizando diferentes ejemplos. Otra opción más sencilla pues sería utilizar una presentación, por ejemplo una presentación de Google que podéis crear en vuestro entorno del Drive. En una primera diapositiva podéis realizar el flujograma, el diagrama de flujo que tiene este programa, y en una segunda diapositiva copiar el texto, las líneas de código del programa que estamos realizando. También existiría una tercera vía, una tercera opción que sería, una vez que ya tenéis definido las líneas de código de este programa, copiar este programa y pegarlo en un documento de texto. El documento de texto lo guardáis en vuestro ordenador y le cambiáis la extensión a HTML, de manera que quede asociado a vuestro navegador de Internet y que pueda ejecutarse en el navegador de Internet. Esa sería la tercera forma. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un editor online de JavaScript, el js.do. Es el que yo os recomiendo, aunque existen muchos más. Aquí nos pide un login, un registro, no hace falta crear ninguna cuenta, lo que pasa es que nosotros no vamos a poder guardar el script en esta página, pero no hay ningún problema porque nosotros lo copiaremos y bien lo pegaremos en la presentación que estábamos diciendo o en un documento de texto. Si volvemos a nuestro diagrama de flujo, lo primero que nosotros vamos a hacer que es, bueno, aquí tenéis el terminal de inicio del programa, vamos pasando en la animación y aquí aparece una caja de color amarillo que significa que eso es un texto que se va a mostrar por pantalla, se le va a mostrar al usuario, le vamos a decir que vamos a operar dos números reales. Lo siguiente, el siguiente bloque sería introducir esos dos números, debemos definir dos variables porque el usuario debe introducir esos dos números y el programa debe almacenarlos en memoria, por eso hay que definir esas dos variables para poder luego hacer los cálculos con esos dos números. Acto seguido, le vamos a decir al usuario cuáles son los números que han introducido, porque muchas veces tecleando nos podemos equivocar y a veces introducimos el valor que no queremos. Después de ese bloque vendría definir las operaciones matemáticas. Vamos a definir en JavaScript cómo se suman, restan, cómo se multiplican, cómo se dividen y cómo se eleva un número a otro dentro de JavaScript. Finalmente, una vez que ya hemos definido las operaciones, le tendríamos que mostrar también por pantalla, por eso tiene esa forma ese bloque de color amarillo, cuánto vale la suma, cuánto vale la resta, el producto, el cociente y la potencia, el primer número elevado al segundo. Además, mostraremos finalmente un mensaje de agradecimiento por haber utilizado la calculadora online. Y así terminaría la ejecución del programa. Pues vamos a ir siguiendo este esquema paso por paso. Empezaríamos. Nos vamos a nuestro editor online y entonces para mostrar en pantalla vamos a escribir las palabras o la instrucción document write. Abrimos un paréntesis y entre comillas vamos a operar con los números reales. Cerramos las dobles comillas, cerramos paréntesis y al final punto y coma. No es totalmente obligatorio poner un punto y coma al final de cada instrucción en JavaScript, pero es recomendable. Vale, una vez que tenemos eso, si ahora ejecutamos el programa, vamos a operar dos números reales. Le podemos poner, por ejemplo, aquí los dos puntos. Lo primero que veis aquí arriba es la etiqueta de entrada de programa. Siempre el código en JavaScript debe tener una etiqueta de entrada, script, y una etiqueta de salida. Fijaos la diferencia que es esta barrita. Todo el código que hagamos nosotros en JavaScript debe estar entre esas dos etiquetas, porque luego se puede copiar ese código e insertar, incluir en un código HTML de una página web. Pero el script siempre tiene que estar entre esas dos etiquetas. Pues mirad, de momento nos está saliendo bien el programa. Le estamos diciendo por pantalla que vamos a operar con dos números reales. Nuestro diagrama de flujo dice que después tenemos que introducir esos dos números. Le tenemos que pedir al usuario que los introduzca. Así que vamos a definir la variable n1. Una variable es un contenedor de memoria que permite al programa almacenar información. Le decimos igual y vamos a utilizar el comando prompt, en el que vamos a indicar primer número. Le estamos diciendo al usuario que introduzca el primer número. Cerramos paréntesis, punto y coma. Vamos a hacer exactamente lo mismo
Control C, copiamos esta instrucción, Control V, pero ahora con N2, porque si vamos a introducir dos números deben tener nombres diferentes. Y aquí abajo, segundo número. Venga, ejecutamos el programa. Nos dice primer número, el 4, segundo número, el 6. Y nos dice, vamos a operar con dos números reales y nada más. ¿Ha almacenado en memoria el 4 y el 6? Sí, lo que pasa que el programa ya ha acabado porque no le he dicho que me muestre esos números. Por eso os decía que es importante que mostremos por pantalla los números escogidos por el usuario. Volvemos al editor y vamos a decirle cuáles son esos números. Así que ponemos otra vez document.write. Esta instrucción se utiliza para mostrar información en pantalla y le decimos, abrimos dobles comillas, los números son abrimos dobles comillas y ahora tenemos que invocar la variable n1 más n1 otra vez más y dobles comillas. Y exactamente igual para n2, dobles comillas más el valor de la variable n2 más dobles comillas y tenemos que cerrar las dobles comillas del texto de document.write porque nosotros tenemos esas dos variables dentro de una cadena de texto. Como empezábamos con las dobles comillas, tenemos que cerrar con las dobles comillas. Paréntesis y punto y coma. Y vamos a ver si va bien el programa. Nosotros vamos ejecutando y depurando los errores, los bugs. Primer número, el 5. Segundo número, el 3. Los números son el 5 y el 3. Perfecto. Pero fijaos que sale un texto a continuación del otro. Si yo los quiero en renglones independientes, tengo que introducir el salto de línea. ¿Cómo se hace eso? Pues me vengo aquí, 1 y 2, y escribimos document.write, abrimos paréntesis, dobles comillas, se pone menor, br, mayor, cerramos dobles comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. Esta instrucción significa un salto de línea. Le estoy diciendo que la información que va a mostrar aquí y esta de aquí tienen que estar en renglones independientes. Run code. 5, el 3 y ahora sí, los números son el 5 y 3. Y tenéis que tener en cuenta una cosa, yo intencionadamente he cometido un error en el programa. De momento vosotros veis que está saliendo bien, pero ahora cuando empecemos con las operaciones matemáticas os vais a dar cuenta. Y os voy a decir también cómo se corrige. Si volvemos a nuestro diagrama de flujo, ya le hemos dicho al usuario, ya estábamos aquí, los números escogidos son el n1 y el n2. Ahora tenemos que definir las operaciones matemáticas. Pues venga, vamos allá. Volvemos al editor y ahora queremos que haga una suma. Pues vamos a definir variable suma y le ponemos n1 más n2. Punto y coma. Si queremos que la suma nos la dé en un renglón independiente, tendremos que poner otro salto de línea. Así que este document.write, control C, lo vamos a meter aquí, control V. Y ahora, si nosotros hacemos la suma, pero no le decimos que nos muestre la suma por pantalla, pues tenemos el mismo problema. Tenemos que decirle que escriba el valor de la suma en pantalla. Así que, debajo, document.write, paréntesis, dobles comillas, la suma es, dos puntos, espacio, e invocamos a la variable suma. Más, cerramos aquí, y otra vez dobles comillas, paréntesis, punto y coma. Venga, vamos a ejecutar el programa. Ejecutamos el programa. El 4 y el 3, lo tenemos. Y fijaos, vamos a operar con dos números reales. Perfecto, los números reales son el 4 y el 3. Perfecto, la suma es 43. Pero 4 y 3 no son 7. ¿No he definido aquí la suma como la suma de n1 más n2? Sí, pero lo que no sabéis vosotros todavía es que cuando nosotros utilizamos en JavaScript el comando prompt para pedir información a través de un pop-up o ventana emergente, JavaScript lo considera como si fuera texto. Entonces no va a poder hacer bien las operaciones matemáticas. Imaginaos que ejecutamos el programa y yo pongo como primer número hola, como segundo número Andrés. Y me dice los números son el hola y Andrés, la suma es hola Andrés. No tiene ningún sentido. Hola y Andrés no son números y por lo tanto no se pueden sumar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando pedimos la información al usuario en N1 y N2, tendremos que hacer una corrección para que se interpreten como números y no como texto. ¿Y eso cómo se hace? Nos vamos a venir aquí a N1, igual, y vamos a introducir la función parse float, cuidado porque la F tiene que estar en mayúscula, y encerramos entre paréntesis el prompt, el comando prompt. De esta manera
con el parse float. Float significa un número decimal, nos va a valer para números decimales y números enteros, pero float significa decimal. Le estamos diciendo que la información introducida por el usuario en esa ventana emergente sea realmente un número. Y abajo exactamente igual. Parse float y entre paréntesis segundo número. Lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a ver si funciona. Venga, run code. Ponemos un 4 y un 3. Los números son el 4 y el 3. La suma es 7. Ahora sí. Lo único que hemos hecho ha sido corregir el comando prompt porque me va a interpretar a JavaScript que la información introducida por el usuario es un texto y realmente es un número. Vamos a probar el ejemplo anterior. Run code. Imaginaos que pongo como primer número hola y como segundo número Andrés. ¿Qué sucede? Los números son NaN y NaN. La suma es NaN. NaN significa not a number, no es un número. Por lo tanto, el programa nos dice que lo que hemos introducido no es un número y no puedo hacer la operación. Run code. Imaginaos que pongo en el primero Andrés y en el segundo aceptamos el segundo número un 9. Aquí tengo uno que es un texto y uno que es un 9. Los números son el NaN, not a number, y el 9. El 9 sí lo detecta como número, pero no los puede sumar. No puede sumar Andrés y un 9. Se tienen que sumar números que sean realmente números. Pues ya estaría la primera particularidad que tiene este programa. Tenemos que corregir el comando prompt para que sea realmente tratado como número, tanto N1 como N2. Venga, seguimos. Vamos a definir ahora la resta para que nos salga. Bueno, vamos a poner el ejemplo correcto. Imaginaos que también vamos a probar 4.3 y 8.5, que son números decimales. Fijaos, 4.3 y 8.5, la suma es 12.8. Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo. Pues tenemos que copiar estos tres renglones, control C y control V, y definir la resta. Definir la multiplicación, el cociente y la potencia. Introducimos con document_write br el salto de línea, pero ahora la variable resta. Y en lugar de n1 más n2, menos n2. Document_write, la suma es suma, no, la resta es, invocamos a la variable resta. Aquí está. Vamos a probar run code. Por ejemplo, el 8 y el 3. El 8 y el 3, la suma es 11, la resta es 5. Perfecto, ahora sí vamos bien. Otra vez, copiamos y pegamos control V. ¿Qué vamos a definir ahora? El producto. Producto. Y en lugar de n1 más n2 ponemos asterisco, que es el operador multiplicación. Y ahora en el texto que debe mostrar, el producto es... Y aquí invocamos a la variable producto que acabamos de definir. Producto. La división, otra vez control V, vamos a definir la variable cociente. Ya esto son tareas repetitivas. Hay que tener en cuenta que ahora la división, el operador es la barra inclinada. Y ponemos aquí el cociente es, y aquí división. Perdón, lo he llamado cociente, por lo tanto le tengo que llamar igual que la variable. Estoy invocando la variable que he puesto aquí, cociente. Y por último, control V, nos quedaría la potencia. Variable potencia. ¿Cómo se eleva un número a otro en JavaScript? Pues existen funciones matemáticas, pero lo más sencillo en este momento yo os recomiendo que pongáis doble asterisco. Significa que n1 funciona como base y n2 como exponente. Y vamos a decir que el primero elevado al segundo es, y aquí invocamos potencia. Perdón, me he comido un más. Potencia. Bien escrito, así. Y ya estaría terminado el programa, aunque vamos a hacer una serie de ajustes. Lo primero, vamos a ejecutarlo para ver si realmente todos los cálculos son correctos. Run code. Empezamos por números sencillos, por ejemplo, el 10 y el 5. Los números escogidos son el 10 y el 5. La suma es 15. 10 más 5, 15. 10 menos 5, 5. El producto 10 por 5, 50. El cociente es 2. Y el primero elevado al segundo, 10 elevado a 5, que sería 100.000. Perfecto.
ya estaría el programa. Pero, ¿y si sucede que introducimos números negativos? Pues run code, vamos a ver por ejemplo, -2 y -5. El -2 y el -5, la suma es -7, muy bien. -2 menos -5 sería 3. -2 por -5, menos por menos más 10. Y el cociente, pues 0,4. Entre menos y menos también sería positivo 0,4. Y el primero elevado al segundo es eso, lo podéis comprobar que sale perfecto. Pero ¿qué sucedería también? Claro, tenemos que probar los distintos casos que se pueden dar en el programa. Si utilizamos muchos números decimales. Ejecutamos el programa. Imaginaos que el primer número es 2.356 y el segundo número 8,697. Pues entonces fijaos qué cantidad de decimales tan grande nos salen. Aparecen un montón de decimales. Para limitar los resultados, ¿vale? El número de posiciones decimales en los resultados, vamos a utilizar también otra corrección. Aquí cuando hemos definido la suma no le hemos hecho ninguna corrección, pero cuando la estamos invocando, mira, si aquí ponemos detrás de suma punto to fixed y entre paréntesis el número de posiciones decimales que queremos que aproxime, lo que me va a invocar es la variable suma, pero aproximado a 2 decimales. Vamos a comprobar si funciona. Run code. Ponemos por ejemplo 4.569. El segundo número 7.365, lo que vosotros queráis. Y fijaos, los números que introduce el usuario te los dice como tal, con 3 posiciones decimales, pero ya la suma no te la saca con 3 decimales, solo con 2. Pues si hacemos esto mismo en la resta, el producto, el cociente y la potencia, exactamente igual. Vamos a coger toFixed, le decimos control C, nos venimos aquí abajo, cuidado, con el punto también, porque si no ponemos el punto no nos va a salir bien. Control C, el comando sería lo mismo, la función es la misma, control V, resta.toFixed 2, producto.toFixed 2, cociente, cuidado, control V, toFixed 2 y potencia, control V, toFixed 2. Teóricamente, después de esta corrección, me va a mostrar las variables que hemos definido, suma, resta, producto, cociente y potencia, pero ajustadas a 2 posiciones decimales. Si entre el paréntesis ponemos otro número, nos ajustaría a 3, a 4, a 5, las que nosotros queramos. Vamos a probarlo. Introducimos números con 3 posiciones, 4.569, el primero, y el segundo 2.364, por ejemplo. Fijaos. Me dice los números exactamente que ha introducido el usuario, son de tipo numérico porque hemos hecho la corrección parse float cuando estamos utilizando el comando PROM de demanda al usuario de información, pero ya los resultados solo tienen 2 números decimales. Ya está perfecto. ¿Qué nos faltaría? Hemos dicho aquí, si recordáis, el agradecimiento al final. Pues nos faltaría introducir esa pequeña, a modo de broma, un pequeño agradecimiento. Así que vamos a poner lo siguiente. Vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí, control C, control V. Entonces esto ya no es necesario porque no estamos definiendo ninguna variable, pero yo quiero que me salte de línea y que el agradecimiento lo ponga aquí. Entonces en lugar de poner todo esto, le vamos a poner en mayúsculas, gracias por utilizar la calculadora online de el señor Rubio. Esto ya vosotros como queráis. Gracias por utilizar la calculadora online de Mr. Rubio. Venga, vamos a ejecutarlo otra vez. Run code. Por ejemplo, el 10 y el 5, que son números muy sencillos. 10 y 5. Me dicen los números que he introducido exactamente. Imaginaos que a lo mejor le doy una letra sin querer, me equivoco. Me saldrá not a number si hay un error. La suma es 15, la resta es 5, el producto es 50, el cociente es 2, el primero elevado al segundo, 10 elevado a 5 sería 100.000. Gracias por utilizar la calculadora online de Mr. Rubio. Y este sería el código de todo el programa. Ya sabéis, empezamos por script, acabamos también con script, pero con esta barrita al principio, etiqueta de salida, esta es la etiqueta de entrada, y aquí lo tenemos todo. Ahora bien, fijaos que yo, en el código que os he mostrado aquí, tiene bastante menos líneas de código. En realidad tiene la misma información, lo que pasa que hay algunas que se pueden resumir y se pueden utilizar varias instrucciones en una sola línea. Eso también lo va dando la experiencia. Lo que pasa que, bueno, puede ser también un motivo para que nos equivoquemos. Imaginaos que queremos reducir, por ejemplo, el número de renglones. Yo puedo definir la variable n1 y n2 en la misma línea. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues mirad,
Voy a quitar este punto y coma, suprimo, tengo que quitar también var, porque le estoy diciendo a JavaScript, voy a definir variables. La primera es n1, con todo lo que tenía antes. Y ahora, coma, y ahora viene n2 con la segunda variable, terminando en punto y coma. Vamos a ver si me lo acepta. Ejecutamos el código, el 10, no, venga, vamos a cambiar, por ejemplo, el 15, y el segundo va a ser el 3. 15 y 3, y aquí están todos los resultados. Lo ejecuta perfectamente. Y si pongo lo que es salto de línea a continuación de este, pues también lo puedo hacer, fijaos. Puedo quitar aquí el punto y coma, pongo una coma, suprimo y aquí pongo el siguiente document write. Es decir, en lugar de utilizar dos renglones, utilizo uno. Pues nada, vamos a ver si funciona. Primer número, el 20, segundo número, el 10. Y nos sale perfectamente igual. Así que nada, pues esto es lo que teníais que hacer. Es un programa muy sencillo y en el que vosotros también podéis ir estudiando cómo se pueden hacer mejoras, cómo reducir el número de líneas de código. Obviamente el resultado debe ser el mismo, debe aparecer las 5 operaciones que estamos haciendo, la suma, la resta, el producto, el cociente, la potencia también, el primero elevado al segundo y ese mensaje de despedida, ¿vale? Y de agradecimiento por utilizar. Pero el script se puede hacer de diferentes maneras, no hay una forma única de hacerlo. Se puede mejorar mucho y conforme vayáis ganando experiencia en esto de la programación, pues iréis viendo cómo se pueden hacer cosas muy chulas. Así que nada, espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos en la próxima aventura. Adiós.